Sí, buenas tardes, presidente. Señorías, para defender las 8 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentaba a esta ley, que, como ya ha dicho nuestra portavoz y otros portavoces, es una ley importante, es una ley que afecta a una de las claves de la posible recuperación económica de la economía de nuestro país y que, en un mundo globalizado, obviamente, la internacionalización de nuestras empresas es clave. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la internacionalización es material sensible, diría yo. Permítame que empiece saludando a los representantes de los trabajadores de CESCE que están con nosotros desde esta mañana y que se han quedado todo el rato de la comida, y que les diga que de las 8 enmiendas que hemos presentado, muy brevemente, 2 de ellas afectan a la posibilidad de que CESCE, la compañía española pública, siga siendo el agente gestor a efectos de esta ley, por lo menos durante 10 años, a partir del momento en que pueda perder la mayoría el Estado en la participación de capital. E incluso en el caso en que no la pierda, cosa que en esta ley no aparece y que es curioso, que se da por hecho que se va a producir la privatización. Es decir, en la ley no hay ningún párrafo que tenga en cuenta el hecho de que pudiera no producirse la privatización, cosa que a nadie le extraña porque ya en el año 2012 hay noticias de prensa diciendo que el Gobierno estaba negociando con Mapfre y con alguna empresa suiza, alguna empresa extranjera, la venta de CESCE. Se ha dicho aquí, obviamente eso es una venta que tiene el objetivo exclusivo de hacer caja, y en el turno de portavoces, en todo caso, ya profundizaré. Pero hay 2 enmiendas, la 55 y la 56, que van dirigidas a este asunto. La enmienda 57, ya la ha explicado bastante bien el portavoz, el senador Lerma, se refiere a las zonas francas. No tiene sentido regular las zonas francas en esta ley, sobre todo no tiene sentido regular las zonas francas cuando está en vigor el Código Aduanero Comunitario, con lo cual las zonas francas pierden el sentido que tenían en su momento. La enmienda 59 tiene que ver con una nueva disposición adicional que limite o regule las retribuciones de los altos cargos de CESCE en consonancia con las retribuciones del resto de altos cargos del Estado. La enmienda 53 es una enmienda de tono menor, pero interesante, porque en este momento CESCE mantiene 2 tipos de cuenta: la cuenta comercial o la cuenta por cuenta propia y la que hace por cuenta del Estado. El proyecto de ley prevé que pueda seguir siendo así, y nosotros la propuesta que hacemos es que deba seguir siendo así. Es decir, que el agente gestor nuevo tenga la obligación de mantener, como hace CESCE en este momento, las 2 cuentas. Las enmiendas 54 y 58 yo diría que son son muy importantes para nosotros porque afectan al capital humano que está en CESCE. Miren, la privatización de CESCE puede conllevar la pérdida de mucho conocimiento en algo tan importante como el aseguramiento de las operaciones de internacionalización de nuestras empresas. Quien sabe de esto son los trabajadores y las trabajadoras de CESCE, y en nuestras enmiendas les proponemos que tengan en cuenta que en el artículo, concretamente, una nueva letra en el apartado 7 del artículo 4, que mantenga que durante el tiempo en el que CESCE sea agente gestor se respete la plantilla de CESCE y las condiciones laborales, se mantenga que la sede social de CESCE sea en España, se conserven los fondos propios de CESCE en una cuantía no inferior a la existente en el momento de su privatización, y cualquier proceso de reestructuración interna de CESCE se someta al arbitrio de la Secretaría de Estado de Comercio. Y, por otro lado, añadimos una enmienda, que es la número 58, que propone una nueva disposición adicional que dice que, a efectos de la operatividad de la entrada en vigor de la presente ley, en cuanto a CESCE y la pérdida de la mayoría del Estado en su capital social, se establece la obligación de mantener la estabilidad del número de trabajadores de su plantilla y las mismas condiciones laborales durante el periodo que actúe como agente gestor. Finalmente, la última enmienda que presentamos es la número 60, que se refiere a la disposición final segunda, que también se ha mencionado aquí, que tiene que ver con el
la nueva regulación del FONPRODE. Hay razones de tipo formal para hacer esto y el Grupo Socialista está en absoluta disconformidad con la decisión de la Mesa de considerar que la única comisión competente para estudiar este proyecto de ley era la de Economía y Competitividad, porque el hecho de que aparezca esta disposición final segunda en el proyecto de ley entendemos que obligaría de alguna forma a que la Comisión de Cooperación en su momento en el Congreso de los Diputados y en el Senado tuviera que haberse reunido para también dictaminar esta ley, dada la importancia que tiene esta disposición al final segunda. Por razones formales, como digo, porque se tramita de forma espúrea, de forma incorrecta bajo nuestro punto de vista, pero también por razones de fondo. Entendemos que esta disposición final segunda en esta ley afecta a la esencia misma de la cooperación española. Es decir, si les he dicho antes que la internacionalización de las empresas españolas era algo sensible, también lo es la cooperación al desarrollo. Y sin entrar en demasiadas honduras, lo cierto es que este proyecto de ley, esta disposición final segunda, matiza mucho lo de la cooperación al desarrollo. Saben ustedes que se puede colaborar con otros países de muchas formas y aquí lo que se hace es introducir criterios que tienen poco que ver con el desarrollo de los países destinatarios de los créditos y más que ver con el rendimiento posible que se les saca a esos créditos. Por tanto, esta enmienda también nos parece una enmienda importante, porque hay un traspaso de competencias efectivas y de responsabilidades que ahora están en el FONPRODE desde el Ministerio de Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores, concretamente la ECI, al Ministerio de Economía o al de Hacienda en cualquier caso, porque se reorienta la normativa referida al FONPRODE, porque se otorga a COFIDES, que es una sociedad mixta, un protagonismo en cualquiera de las fases de los procesos en los que FONPRODE quiera actuar y, por tanto, porque supone un giro radical a los criterios de cooperación para el desarrollo que deberían ser guía en nuestro país. Por todas estas razones hemos presentado estas 8 enmiendas que pues esperamos todavía que puedan ser consideradas por el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos alguna de ellas, para mejorar, en nuestra opinión, este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias.